¿Cómo están? Bendecidos por Dios. ¿Pero qué creen? Que ahora vamos a salir más bendecidos. Más bendecidos. Les voy a decir por qué. Porque el día de hoy Dios nos va a hacer una limpieza profunda desde nuestra cabeza hasta los pies, y dentro de esa limpieza profunda espiritual Dios va a sanarnos. Dios nos va a sanar. ¿Quién está enfermo? Levante su mano. Ok, ¿sabía usted que la enfermedad física a veces viene como consecuencia de la enfermedad espiritual? ¿Sí o no? Y que cuando Dios nos limpia espiritualmente, Dios automáticamente, nuestra carne, nuestro cuerpo se sana físicamente. Según los que saben, dicen que el 99% de las enfermedades son consecuencia de nuestras emociones o nuestra vida espiritual. Y el día de hoy Dios nos va a meter en un proceso espiritual, en un proceso de perdón, de pedir perdón, en un proceso de limpieza desde el fondo de nuestro ser, y van a ver que vamos a experimentar una sanidad tanto física como espiritualmente. Amén. Vaya por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. Hemos estado hablando de la lealtad, de la fidelidad, de la integridad, de que Dios se agrada con los que tienen fe, de los que tenemos fe, de los que creemos en Él. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10? 1, 2, 3. En otra versión dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco será en lo mucho. ¿Sabía usted que Dios usa las cosas pequeñas o escondidas para revelar su integridad? Les voy a comentar algo. En 2 de Samuel, capítulo 12, nos relata de un hombre, en este caso David, que había cometido adulterio. Dice la palabra de Dios que cuando todos estaban en la guerra, él se quedó ahí. De repente salió a la terraza, vio a una mujer que se estaba bañando, preguntó quién era. Era Betsabé, la esposa de Urías, y la mandó traer. Tuvo una relación sexual con ella. Después Betsabé le indica: oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Él, para cubrir la falta, hermanos, manda a traer de la guerra a Urías y le dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas a tu casa, que vayas con tu esposa. Pero Urías dice: no, Señor, no es posible que yo vaya a mi casa cuando los demás están peleando. Y después vio que no prosperó ese plan. Y dice: ok, vente conmigo. Y se pusieron a tomar. Le dio vino porque él pensó que ya borracho iba a ir allá a su esposa, iba a tener relaciones. Y Urías no lo hizo así. Y como tercer plan dice: bueno, no prosperé en el primero, no prosperé en el segundo, pero en el tercero dice, mandó llamar a Joab, al jefe del ejército, y le dice: pon a Urías al frente donde lo puedan matar. ¿Y qué creen? Que lo mataron. Llega y le avisan a David que ya había muerto Urías el heteo. Y entonces él, hermanos, se limpió las manos y dice: estoy limpio, este pecado ya se quedó escondido. Él quería que lo que nadie ve, nadie lo supiera. Y en las cosas escondidas es donde Dios realmente ve nuestra integridad.
Nosotros podemos o queremos ser protagonistas con la gente porque nos ven que oramos, nos ven que alabamos, nos ven que nos postramos, y eso es bueno, eso es sano. Pero aquí la cuestión es qué haces cuando nadie te ve, cuando nadie te observa. ¿Qué es lo que haces? Este hombre, David, quería esconder el pecado, quería esconder la realidad que estaba viviendo, porque sabía que eso no podía salir a la luz, porque entonces todo el pueblo iba a estar en contra de él o lo iba a juzgar de una manera difícil. Pero dice la palabra de Dios que tuvo que venir el profeta de Dios, y vamos a ver qué le dijo. Segunda de Samuel, ¿ya lo tiene? Solamente lo quiero utilizar como introducción. Segunda de Samuel, capítulo 12. Si usted no sabe la historia, ya se la conté. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26, 11-26, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. ¿Sabes qué? Se murió tu marido, ya no tienes compromiso con nadie, vente para acá. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice? Fue desagradable a los ojos de Dios. Un hombre puesto por Dios, un hombre que dijo: vive Jehová, que este incircunciso, está hablando de Goliat, Dios lo va a poner en mi mano y lo mata. Un hombre que podía tocar el instrumento y los enemigos huyen o los espíritus se van. Ese hombre cometió pecado. Y dice la palabra de Dios, y lo que este hombre hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Quiero decirle que usted puede estar en una posición espiritual muy buena, puede estar en una posición dentro de la iglesia muy sana, puede ser aquel que predica, que Dios usa, pero no está exento de cometer un pecado terrible y que a los ojos de Dios sea desagradable. Y muchos de los que profesamos, y me cuento entre ellos, a Dios, hacemos cosas que son desagradables a Dios. No está hablando que fue desagradable a la gente, no está hablando que fue desagradable a aquellos que le seguían. No, dice, esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. Y quiero decirle que lo que es desagradable a los ojos de Dios, Dios se encarga de sacarlo a la luz, y Dios se encarga de abrir juicio contra cada uno de nosotros. Vean qué pasó en el capítulo 12. Jehová, dice la Biblia, Dios envió a Natán a David. Dios fue y le dijo a Natán: quiero que vayas a mi siervo David, porque lo que hizo fue desagradable a mí y no se va a salir con la suya. Y dice la palabra de Dios: y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre, de aquel pobre hombre, y la preparó para aquel que había venido a él. Y escuche esto: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. A veces nosotros nos ponemos muy enojados cuando alguien peca. Nos levantamos y decimos: ¿cómo es posible que haya cometido tanta maldad? Y nos ponemos celosos ante el pecado que los demás hacen, pero escondemos el pecado que nosotros hacemos en una manera muy cruel. Y podemos juzgar y decir: qué mal hace, oh qué pecador, oh qué chismoso, pero no nos ponemos a pensar en lo de nosotros. Y el profeta le dice, cuando dice la Biblia que se enfureció David y le dijo, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de él? Y más adelante, en el versículo 12, dice, léalo conmigo: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué le dijo Dios? Tú quisiste esconder las cosas. Tú quisiste, en pocas palabras, tú quisiste verme la cara a mí. Tú quisiste pasarte de listo conmigo. Pues te voy a decir que ahora lo que tú hiciste lo voy a sacar, como dicen los chavos, te voy a sacar a balcón y todos se van a dar cuenta. Y la pregunta es esta: ¿cuántos cristianos vivimos con cosas escondidas? ¿Cuántos líderes, cuántos pastores vivimos con cosas escondidas? Y no hemos entendido que la primera afrenta de nuestro pecado es contra Dios. Y vivimos como si Dios no existiera. Vivimos como si la mirada de Dios no estuviera sobre nosotros. En pocas palabras, queremos burlarnos de Dios. Y quiero decirles una cosa: muchos pastores, muchos cristianos nos hemos querido burlar de Dios. Hemos querido ante los demás vernos rectos, vernos justos, vernos de una manera donde somos celosos de la obra. Pero ¿qué me dices de lo que hay en interior? ¿Cómo vives en casa? ¿Cómo vives con tu familia? Es más, ¿realmente tienes temor de Dios? ¿Realmente temes a Dios? ¿Realmente crees que Dios está vivo? Y eso lo habíamos visto la semana pasada, que el cristiano vive creyendo en Cristo, pero con sus hechos, o creyendo en Dios, pero con sus hechos lo niegan.
¿Qué pasó después? Entonces dijo David a Natán, versículo 13: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Quién había pronunciado que tenía que morir? El mismo David dijo: vive Jehová, que esta persona es digna de muerte. Él mismo se enjuició. Pero ahora, cuando dijo él, pequé contra Dios, entonces Natán dijo: también Dios ha redimido tu pecado. Punto número 1: para que Dios pueda empezar a limpiarnos, necesitamos decirle a Dios: Señor, he pecado contra ti. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios, en ese momento Dios dice: está bien, lo acepto y por lo tanto yo te perdono. Pero dice: mas por cuanto con este asunto, escúcheme bien, mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Cómo hacemos blasfemar a los enemigos de Dios? Cuando usted y cuando yo vivimos mal y nos decimos ser cristianos. ¿Por qué hacemos blasfemar a los enemigos de Dios? Porque se burlan de nosotros. Porque dicen: yo conozco un cristiano que tiene 2 mujeres. Yo conozco uno que dice que es esto y mira, es un grosero, es maldiciente, es un tranza, roba. Y entonces los enemigos de Dios blasfeman y se burlan de él, porque nosotros como cristianos estamos dando mal testimonio. Y eso también Dios nos lo va a poner en nuestro corazón. Dice: por cuanto, dice el Señor, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, porque ese hijo es un hijo de pecado y yo no voy a permitir que viva. ¿Qué pasó con David? Vaya al Salmo 51. La única manera de que Dios nos vaya a bendecir y nos va a bendecir el día de hoy es sacar lo escondido de nuestra vida para quedar libres y Dios nos empiece a bendecir en nuestros negocios, en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. ¿Qué dice el Salmo 51:1? Pero ¿qué dice en las letras grandotas? Otra vez: arrepentimiento y plegaria, pidiendo ¿qué? Purificación. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Purificación, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Dice, ustedes ya saben el trasfondo, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. No es nada más de llegar, de venir, que alguien venga y nos hable y nos diga: ¿sabes qué? Estás en pecado. Ah, sí, ¿y qué? No, hermanos, David no pensó así. Viene un siervo de Dios y le dice la realidad,
Y él, su actitud no fue de rebeldía, su actitud no fue de que no te metas en lo que no te importa, es mi vida y hago lo que se me da la gana. No, la actitud de este hombre fue de arrepentimiento. El profeta nada más llegó y le dijo: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y el profeta se dio la media vuelta, se fue. Yo no sé cómo se quedaría David, pasmado, creyendo que su pecado iba a estar oculto toda la vida. No, mi hermano. Quiso David burlarse de Dios. Quiso David pensar que tenía un Dios muerto, cuando realmente Dios todo lo ve. Y empezó así David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi pecado, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vaya al Salmo 33, 18. Somos buenos para juzgar. Somos buenos para apuntar nuestro dedo contra los demás. Pero nadie se apunta a sí mismo. ¿Qué dice el Salmo 33, 18? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Cuál es el propósito de que Dios te descubra en tu pecado? Que no te vayas al infierno. Ese es el propósito de Dios. No es el plan de Dios: oye, te voy a sacar a balcón para avergonzarte. No, te voy a sacar el pecado con una sola mentalidad. Punto número 1: porque sé que me temes, porque sé que me honras y yo no te voy a permitir que peques. Y cada que peques, yo voy a descubrirte. ¿Para qué? Para que entiendas que tú debes de vivir en santidad, porque si no, te me vas al infierno. Dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Los que no le temen, Dios, hermanos, los deja solos. Porque el que le teme a Dios, honra a Dios y cree en Dios, ese hombre ya está enganchado con él. Sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. Y el otro punto es para darles vida en tiempo de hambre. Quiero decirles que cada uno de nosotros, si estamos caminando en integridad con Dios, no va a pasar nada en nuestra vida, porque Dios está atento a lo que sus hijos hacen. Y cada que su hijo necesite algo, ahí está la provisión de Dios. Pero lo que Dios va a hacer es encargarse de que cada que peques, Él no te va a permitir seguir pecando. A ver, hiciste esto y quieres que quede encubierto, yo voy a buscar los medios para que en el momento más rápido salga esto a la luz, para que no te sigas escudando de eso, porque si no vas a seguir pecando. Cuando una persona tiene el pecado escondido y piensa que no pasa nada, puede seguir pecando y puede meterse otra vez al pecado, y entonces poco a poco va a ser un cristiano hipócrita que piensa que por venir a la iglesia se va a llevar la vida eterna, y no es cierto, porque lo que nos aparta de Dios es el pecado. Una persona que peca, así esté de pastor, de ministro, de líder, de oración, de lo que sea, si está pecando y no se arrepiente, hermanos, eso no lo va a llevar al cielo, lo va a llevar al infierno. Es importante que entendamos esto. Y vamos a ver qué pasó con David. Vamos a ver qué pasó con David. Si es cierto, cometió un pecado terrible, pero veamos qué pasó.
Y quiero darle un punto. El pecado, diga conmigo, el pecado ensucia el alma. ¿Sabía usted que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio? Si usted realmente es hijo de Dios y peca, lo primero que va a pasar en su vida es que se va a sentir sucio. Sucio. Aunque usted se bañe, aunque usted vaya y se enjabone, espiritualmente se va a sentir sucio. Y no va a poder andar bien. Ningún cerdo ha dicho una vez: me siento afligido porque estoy sucio. Solamente los cerdos se acostumbran a vivir en la suciedad. Pero el Hijo de Dios, entiéndame hermano, el Hijo de Dios cuando comete pecado, la primera reacción es: Señor, me siento sucio. Y por eso David dice: Señor, límpiame, límpiame, porque estoy sucio. Este hombre hacía unos 2 días, yo no sé cuánto, tenía su pecado presente y caminaba como si nada hubiera pasado. Él no se sentía sucio, pero viene el profeta y le dice: tú eres. Y en ese momento se abre la realidad de su vida y entonces dice: me siento sucio porque he sido descubierto por Dios. Me siento sucio. Y es importante, hermanos. Mucha gente puede vivir una religión, puede sentirse, hermano, planchado, puede sentirse almidonado, pero nunca más lavado. Y esa es la religión externa, el que la gente me vea que yo estoy planchadito, estoy almidonadito, pero ¿qué crees? Estás sucio. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. El pecado ensucia el alma. Y si usted peca y no se siente sucio, entonces la pregunta sería: ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Se siente salvo cuando usted peca y no se siente sucio? 2. El pecado domina la mente. ¿Qué dice el versículo 3? Salmo 51:3. Porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado domina la mente. Todo aquel hombre que ha cometido pecado debe de traer en su mente el flachazo. ¡Fum! ¡Hum! ¡Hum! Y camino y el pecado está aquí. Señor, reconozco mis rebeliones. Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado, Señor, me bombardea y ya no puedo estar en paz. El pecado siempre va a estar en su conciencia. Y una prueba, hermano, para saber si usted es salvo no es ver si puede pecar, porque todos somos pecadores. Más bien, si puede pecar e ignorar el pecado. Si usted realmente es salvo, es un hijo de Dios, no puede pecar e ignorar que está pecando. Siempre en nuestra mente va a estar ese pecado. Y podemos pecar el día de hoy, pero después de cometer el pecado va a estar el flashazo del Espíritu Santo. Cometiste pecado. Y me imagino, no sé, se me viene a la mente cuando Pedro
negó al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando cantó el gallo, él ya había negado 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. No me imagino cómo caminaba Pedro, arrepentido, llorando, dice la Biblia. Y yo me imagino que cada que cantaba el gallo, ¿qué quiere que? Ay, ay, ay. Y me imagino que si los gallos, se me viene a la mente por hacerlo sufrir, los gallos cante y cante, ¿qué quiere que? ¿Qué quiere que? Y no, no, por favor, no. El pecado está en mi mente. Y viene la escena del pecado. Y puedo ver cómo cometí el pecado y mi mente no me deja en paz y no puede dormir y siempre está el flachazo. Si usted es un hijo de Dios, hermano, si usted es un hijo de Dios, debe de no ignorar ni tratar de evadir el pecado. El pecado siempre dominará su mente. Usted puede darle un empujón al pecado y sacarlo, pero el pecado va a rondar la casa y se mete por una ventana y le dice: aquí estoy, aquí estoy. Tú pecaste y ese pecado va a estar retumbándote toda la vida hasta que no te arrepientas, se lo pongas delante de Dios, que Dios te perdone y te limpie y vive en paz. Hay personas que tienen 2 mujeres y viven bien tranquilamente y son cristianos. Hay personas que roban. Hay personas que son maldicientes. Personas que todavía le hablan con groserías a sus hijos. Personas que todavía ofenden a su esposa y la menosprecian, pero viven muy tranquilos. Y la pregunta ¿es usted salvo? Punto número 3. El pecado deshonra a Dios. El pecado deshonra a Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero dice David: Señor, ciertamente él pecó contra su cuerpo, él pecó contra Urías, él pecó contra Betsabé, él pecó contra toda la nación de Israel. Pero hay algo prioritario: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Y cuando un hijo de Dios, cada que comete pecado, entiende que con el primero que tiene que arreglar cuentas es con Dios, le va a costar trabajo pecar. De veras, le va a costar trabajo. Hermanos, nada hay escondido que no llegue a saberse. David, su corazón estaba roto. Pero cuando una persona honra y ama a Dios, entonces lastima el corazón de Dios. Cuando una persona le da igual Dios o no lastima a Dios. Hay personas, hermanos, o habemos personas que no tenemos temor de Dios, que vemos a Dios como algo simple, cuando realmente Dios es el que nos da el sentir espiritual. Punto número 4. El pecado deprime el corazón, y aquí me voy a meter un poquito más profundo en esto. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. El pecado en su momento es bonito. A lo mejor te alegra, te sientes bien. ¿Qué tal cuando estás drogándote? ¿Te sientes bien? Tal vez. Cuando estás tomando, cuando estás teniendo las relaciones sexuales con otra persona que no es tu mujer, a lo mejor te gozas. Cuando estás robando, a lo mejor te gozas. Pero quiero decirle que todo tiene consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado es que el corazón se deprime. Y estoy hablando de gente que cree en Dios, gente cristiana, gente que está en comunión con Dios. ¿Qué fue lo primero que le pasó a David? Ya no estaba alegre, estaba triste y estaba deprimido. Ya no era aquel hombre alegre, porque dice la Biblia que el que camina en integridad anda confiado. El hombre íntegro es feliz, contento, porque no tiene nada de que se le acuse. El hombre íntegro puede caminar con la cabeza levantada y puede decir: Señor, aquí estoy. Oye, Manuel, pero andan hablando esto y andan hablando esto otro. Señor, tú me conoces, sabes mi corazón. Y uno, hermano, es alegre. Este hombre, dice la palabra de Dios, versículo 8: Señor, hazme oír gozo y alegría. Hermanos, este hombre ya no tenía alegría en su corazón. Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Su gozo, el gozo de David, se había perdido. ¿Qué dice el versículo 12? Vuélveme. 51:12, ¿qué dice? Vuélveme el gozo de tu salvación. No dice: Señor, restaura mi salvación, porque él tenía la salvación, pero había perdido el gozo de sentirse salvo para Dios. No había perdido la salvación, pero sí había perdido la alegría de ser una persona salva para Dios. Es importante eso. Repita conmigo: la persona más miserable sobre la tierra. Otra vez, todos. La persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios. Ahora usted pregunte: ¿es usted un miserable? Nosotros, yo cuando me convertí al cristianismo, escuchaba de los pastores que decían: aquellos pecadores, aquellos que están afuera, hijos del diablo, nosotros somos los escogidos de Dios. Y sí, pero quiero decirle que los más miserables no son ellos. Los más miserables somos los que tenemos un Dios y no estamos en comunión con Él. Ellos no lo conocen, usted y yo sí. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano es tener un Dios y que tengamos rota la relación con Él. Es lo más miserable que nos puede pasar, que tengamos un Dios
y que mi Dios no pueda platicar conmigo ni yo con Él porque se ha roto la relación. Y quiero decirle que este salmo dice David: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y solo una cosa le puede quitar a usted el gozo. No son ni una, ni dos, ni tres. El pecado es lo que le quita la alegría, el gozo de vivir. Y si no es así, entonces usted no está en comunión con Dios. O en pocas palabras, usted no es salvo. Porque todo aquel que es salvo y peca, cuando uno peca, ya no vive igual. ¿Sí me está entendiendo? Y solamente hay un tipo de pecado, y no es el de los demás. Usted puede afligirse por el pecado que cometió su papá o su mamá o sus hijos, pero quiero decirle que el único pecado que le quita el gozo es el suyo, el de usted. ¿Cómo vive usted? Me estoy brincando citas bíblicas porque necesito terminar. Y aquí voy. El pecado enferma el cuerpo. Diga conmigo: el pecado enferma el cuerpo. ¿Cuántas personas enfermas hay aquí? Levante su mano. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien, hermanos, gracias. Y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. David no tenía huesos rotos, pero sí estaba, hermanos, usando la figura literaria que nosotros usamos cuando decimos: es que me aplastó, me humilló, me aplastó. No quiere decir que nos haya aplastado, sino que nos lastimó. Y cuando David dice, Señor, se regocijarán estos huesos que has quebrantado, se regocijarán estos huesos que están débiles, entonces podemos decir que el pecado afecta su salud. Vaya a Proverbios 17:22. Proverbios 17:22, ¿qué dice? El corazón alegre mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es buen remedio, y no hay nada como estar contentos y gozosos. El corazón alegre, dice otra traducción, mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. O sea que es el gozo. El gozo es algo medicinal. El abatimiento es veneno. Y David está bajo presión. David está, hermanos, en una situación psicológica y espiritual muy difícil. De ahí vienen las enfermedades psicosomáticas, que quiere decir psico, mente, soma, cuerpo. O sea, una enfermedad de la mente. Y muchos de nosotros no estamos enfermos físicamente, sino que son enfermedades psicosomáticas de la mente, que nosotros las podemos aliviar sacando lo que tenemos que sacar, diciéndole a Dios: Señor, he pecado contra ti, hay esto que nadie lo sabía, hay esto, Señor, que estoy haciendo y que nadie aparentemente se da cuenta, pero tú sí. Señor, he estado robando, Señor, he estado tratando mal a mis empleados, Señor, he estado evadiendo responsabilidades, Señor, he estado tratando mal a mis hijos y a mi esposa, Señor, eso pensé
que podía llevarlo adentro, pero ya no puedo. Señor, sáname, límpiame de todo pecado. Amén. El pecado estropea el espíritu. Versículo 10, ¿qué dice? Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu de David estaba estropeado. Tengo aquí una nota, se las voy a leer. También se las pudiera explicar, pero prefiero leérselas. Es preferible estar con un pecador que no ha sido salvo que con un salvo sin comunión con Dios. Escuche otra vez. Es preferible estar con un pecador que no ha sido salvo que con un salvo sin comunión con Dios. Porque las personas salvas que no tienen comunión con Dios son irritables, abusivas y difíciles de tratar. O sea, son cristianos sin comunión espiritual y tienen un espíritu amargado y nada les agrada. Nada. ¿Ha conocido usted cristianos muy secos? Pero son resentidos. No, que deberías de ver que hay en la iglesia, que quién sabe qué hay. ¿Eres cristiano? Sí. Pero eres un cristiano amargado. Eres un cristiano resentido. Y la gente que no conoce a Dios está más alegre que tú. Convive con los demás, se anima con los demás, platica con los demás. Y el cristiano, resentido y amargado, que no tiene comunión con Dios, duro, seco, pero tiene citas bíblicas a morir. Hermano, véngase a echar un taquito con nosotros. Dice la palabra de Dios que no debo de juntarme con los impíos. Sí, hermanos. Hermano, échese un chistecito. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la necesaria para edificación de los oyentes. Hermano, pareciera chusco, pero hay miles de cristianos amargados, y ahorita lo vamos a ver, que dan mal testimonio. ¿Que el ser cristianos no nos permite dialogar con los demás? ¿Que el ser cristiano no nos permite platicar con los demás? ¿Que el ser cristiano no nos permite reír, convivir? ¿Que el ser cristiano es que el cielo baje y que el mundo no me toque? Hermanos, la Biblia dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y tenemos que aprender a socializar con la gente. Aquí lo importante es dar el buen testimonio, pero no tenemos por qué hacernos arrogantes. El pecado estropea el espíritu. Entonces, si usted es una persona irritable, difícil de tratar, difícil de platicar, difícil de convivir, entonces dígame cómo está su espíritu. ¿Acaso los que somos cristianos no tenemos una palabrita que se llama gracia? ¿O no?
gracia. Y la gracia es el carisma. La gracia es la chispa de vivir. ¿Quiénes deben de vivir deprimidos, angustiados y tristes? Los que no conocen de Dios. Pero los que conocemos de Dios, ¿cómo debemos de vivir? Alegres, contentos, tranquilos. Hermano, páseme otro de chorizo. Va, hermano, écheme. Sí, hermano. El púlpito ya está integrado, hermano, mire. Alegres, contentos, conviviendo, platicando. Oye, te veo siempre muy contento. Es que tengo la salvación de Dios en mi vida. Es que Dios está conmigo. Y venga lo que venga, hermano, tenemos que estar alegres y contentos, dichosos de vivir como hijos de Dios. Pero nos cuesta trabajo y todo lo queremos ver así muy cuadrado, sentarnos y que nadie nos hable, porque estamos orando y meditando. Último punto: el pecado destruye el testimonio. Y esto está muy pesado. Salmo 51:14. Y usted me va a contestar: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. ¿Qué estaba pensando David? O más bien, ¿qué estaba ya en su mente? Matar. Ya había matado. Pero ahora su espíritu estaba deprimido. Y ahora dice: Señor, líbrame de homicidios. Y otro: Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. En pocas palabras, su testimonio ya estaba por los suelos. ¿Y qué me habla de la gente que no canta en la iglesia? ¿Qué me dice de la gente que no canta en la iglesia? ¿Por qué no canta? ¿Porque no se sabe el canto? No. Si no canta es porque algo trae y algo hay dentro de su corazón y no le permite cantar, aunque me diga que no. O dígame usted. Yo le puedo preguntar: hermano, ¿por qué no canta? Porque no quiero. ¿Qué tengo que cantar o qué? Y dígame, cuando hay una respuesta así, ¿su corazón estará bien? No. Oye, ¿cómo te sientes? Bien, 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 aquí tranquilo. Ah, qué bueno. ¿Qué dijo David? Señor, líbrame de homicidios y cantará mi lengua tu justicia. En pocas palabras, David ya no cantaba. ¿Sabe? Cuando un cristiano es verdadero y tiene un pecado, le cuesta trabajo alabar a Dios, porque le duele en su corazón. Le cuesta trabajo cantar. Le cuesta trabajo abrir sus labios. Le cuesta trabajo decir: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. O ese canto que dice: bendice alma mía, bendice al Señor. Este hombre ya no cantaba, hermanos. David ya no cantaba. Y les voy a decir, no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. ¿Qué dice el versículo 15? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Sus labios se habían cerrado. Sus labios ya no se podían abrir para alabar a Dios, porque el pecado
El pecado, hermanos, cierra nuestros labios y ya no podemos alabar con libertad. Es por eso que usted y yo necesitamos entender que el pecado destruye el testimonio. ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En pocas palabras, ¿sabe qué fue lo que pasó? No había alabanza, no había canción, no había ningún alma salvada para Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de David ya estaba por los suelos. Y sin el testimonio no se pueden ganar almas. Dígame si usted ha ganado un alma en un mes. Si usted hubiera ganado un alma en un mes, aquí estuviéramos al doble. Pero la iglesia no crece. Y no es por mi culpa. Ustedes no han ganado un alma para Cristo. ¿Y por qué no? Algo hay en su testimonio. Y si usted cree que está bien en su testimonio, entonces le digo esto: el que gana almas es sabio. Empiece a ganar almas para Cristo. Y esta iglesia va a irse en número hacia arriba, y los que estemos aquí en santidad. Cierre sus ojos. ¿Puede pecar un cristiano? Claro que puede pecar. ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? No. Recuerde que el pecado ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma el cuerpo, degenera el espíritu y destruye el testimonio. Y recuerde que el hombre más miserable sobre la tierra no es el que es salvo, sino el hombre que es salvo y no tiene comunión con Dios.